saludarte de nuevo a ti y a tu público. Gracias. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola Julio y hola también para el público, para Osvaldo, para quienes nos acompañan. Muchas gracias. Pues al contrario, ustedes que hemos tenido en estas semanas mesas de análisis y de debate muy interesantes. Esperemos que llegue Ricardo Ravelo y lo incorporamos a la plática. Pero ¿cómo van viendo la evolución del crimen organizado en estas nuevas condiciones sociales y económicas que impone la pandemia y qué tanto la fuerza de los estados, el Estado mexicano en este caso, está concentrándose en el área sanitaria, en lo urgente, y cómo se está recomponiendo el ambiente de los cárteles y del crimen organizado en México? Osvaldo Zavala, ¿quieres comenzar, por favor? ¿Cómo no? Pues mira, es un panorama desde luego altamente especulativo, porque tenemos bastantes noticias que, aunque nos dan cierta perspectiva, en realidad tenemos pocos materiales para hacer un juicio más sustancioso. De repente aparecen estas imágenes, ¿no?, del supuesto cártel Jalisco Nueva Generación distribuyendo cajas de despensa, y los que aparecen en estas imágenes, por ejemplo, pues tienden a ser personas bastante sospechosas, en el sentido de que parecen más bien grupos paramilitares, ¿no?, sujetos con mucho entrenamiento, gente que tiene claramente una estrategia, un origen que a mí me resulta mucho más relacionable con esto que se llama paramilitarismo, y que en realidad hemos discutido poco en estas mesas que hemos tenido, y que sin embargo me parece que es un fenómeno que tenemos que traer a la mesa de discusión, porque en realidad explicaría en buena medida mucho del fenómeno de la violencia o por lo menos nos daría una pista distinta del fenómeno de la violencia que tenemos en México actualmente. Cuando veo estas imágenes, como por ejemplo las de la despensa, y luego pienso en otros casos donde con mayor claridad hemos visto ya una clara manifestación del paramilitarismo. Pienso, por ejemplo, en los casos de los falsos positivos que se han dado en Tamaulipas desde el año pasado, y desde antes, durante la guerra de Calderón también ocurrió mucho. Me pregunto si también mucho de lo que estamos observando entonces debe pensarse en ese tesón, ¿no?, en pensar cómo hay grupos paramilitares probablemente operando en México, y que son extensiones probablemente de las Fuerzas Armadas, que digamos desde una perspectiva más académica, que sin duda debe examinarse en el campo, nos indicaría pues que estamos ante fenómenos de violencia sancionada por el propio Estado, pero conducida por grupos paramilitares. Entonces estos fenómenos de paramilitarismo de luego tienen una larga historia, ¿no? El caso más importante para nosotros es el colombiano, y es en el que deberíamos tal vez pensar como modelo, porque en realidad ahí estaría para nosotros el fenómeno de la colombianización de México de verdad, ¿no? Es decir, por muchos años me acuerdo cuando en las guerras de Calderón se nos hablaba de la colombianización de México, en el sentido de que los cárteles supuestamente habían tomado mucha prominencia. Yo creo que la colombianización de México en realidad debería de pensarse a partir de dos vías. Primero, por un lado, la militarización del país, ¿no?, en el supuesto combate al narcotráfico, que creo que imitamos ese modelo muy bien, además con actores traídos literalmente de Colombia, como sabemos. Y por otro lado, el fenómeno del paramilitarismo, que creo que en México se ha estudiado poco a la fecha, pero que tiene sin duda que ver mucho con lo que estamos viendo de esta supuesta suplantación del Estado, donde estos grupos paramilitares llegan a ocupar el lugar del Estado, pero que en realidad también son los grandes actores de la violencia, y que permiten mucho de estas operaciones de desplazamiento forzado para despoblar comunidades enteras, y donde tendremos que entonces poner una atención periodística y académica para discutirlo. Yo empezaría por ahí. Bien, Víctor Ronquillo, por favor, tu opinión, ¿cómo va el crimen organizado? ¿Cómo se va reacomodando en este México COVID-19? Sí, yo mira, dos cosas. Una, partiría de algo que comentábamos también en otras de las mesas en que hemos participado, donde parecería que la realidad del crimen organizado no participaba de esta realidad nacional, no era un actor político determinante ni económico aún más determinante. Yo creo que no. Yo creo que lamentablemente el crimen organizado, la presencia de los grupos criminales, como lo queramos definir, aunque esa definición quizá de acuerdo a lo que ha mencionado
a Osvaldo en las sesiones que hemos compartido, tendríamos que pensar en ella, ¿no? Y creo que eso es un enorme aporte de su libro, ¿no? El redefinir este elemento del crimen organizado, pero creo que ahí está esta realidad y es una presencia económica, política que se extiende y que tiene una enorme fuerza. Y luego lo otro, abundando un poco en lo que dice Osvaldo, yo quisiera recordar lo que ocurrió con el cártel de los Arellano Félix en cuanto a la formación de lo que podemos considerar uno de los primeros grupos con estas características ya paramilitares que fueron sus propios grupos de protección, ¿no? Recuerden ustedes aquella masacre del Cristín, Ricardo, que ya está con nosotros y sí, yo celebro porque yo decía, puta, va a ser más difícil el rollo, ¿no? Ya está, Ricardo, bienvenido. Más grato. Y bueno, gracias. Yo decía, recuerden esta masacre del Cristín y recuerden también la intervención en el asesinato del cardenal Posadas, de estos grupos que al final de cuentas actúan en relación a lo que puede considerarse un entrenamiento paramilitar, la famosa pandilla de la droga, ¿no? Y luego lo otro que también va en relación a esto, no hay duda, el brazo armado del cártel del Golfo, esta es la versión oficial, pero creo que hay elementos que podemos pensar en términos de una revisión crítica de los hechos históricos en que realmente fue así, ¿no? Los famosos GAFES, este grupo entrenado en Estados Unidos que va a pasar de ser el brazo armado del cártel del Golfo a convertirse en el grupo de los Zetas. Y luego lo otro, más recientemente, la aparición de grupos paramilitares en Michoacán, con los cárteles que hasta hoy siguen predominando en el lugar. Y hoy en día, lamentablemente, lo que está pasando en Guerrero, por ejemplo, es que muchos de los grupos de autodefensa, lo mismo ocurrió quizá en Michoacán, lamentablemente creo que el origen noble que tuvieron esos grupos que se construyeron con una estrategia muy básica, muy elemental, pero muy lúcida, de decir, somos pueblo que defiende al pueblo, y ahí está el trabajo que se hizo desde San Luis Acatlán en relación a estos grupos, lamentablemente se vio pervertido por esos intereses de, como decía la semana pasada, de los caciques del narco, y ahora existen lamentablemente muchos grupos que funcionan así. Yo esta semana he estado trabajando sobre un caso de secuestro de migrantes que ocurrió hace 8 años, y lo trabajé porque el expediente está perdido, la masacre de Cadereyta. La participación de un grupo organizado hace 8 años en esta masacre y en la de San Fernando no nos debe dejar a dudas, ¿no? Y luego lo otro es que sí, precisamente ya lo decía Osvaldo, la irrupción de estos grupos paramilitares, su configuración, generan 2 elementos que me parecen muy importantes, ¿no? Lo que ya señalaba, que es una economía del delito, que va del narcotráfico a la trata de personas y que incurre incluso en la falsificación de mercancía, participa en el negocio de la mercancía pirata, pero también con una enorme preponderancia ha tenido ya una acción cada vez más determinante en el nivel político, ¿no? No se trata de que el crimen organizado penetre a los grupos políticos y a los partidos políticos, es mucho más grave que ello. Ya distintas participantes del campo político, como diría el maestro Luis Astorga, provienen del campo de la criminalidad y de la delincuencia, de tal modo que sí enfrentamos una realidad enormemente compleja, pero sí creo, y también continuando un poco la reflexión que teníamos la semana anterior, sí creo que el gobierno de López Obrador ha tenido 2 aciertos que me parecen muy importantes, ¿no? Por un lado, cambió la narrativa de la estrategia del narco, y eso cambia conceptos, ¿no? Eso es fundamental. Y por otro lado, no sé hasta dónde se logrará y se ha logrado, pero ha buscado atender las causas de esta degradación ¿cómo se llaman? Terrible que sufrimos, y que, como decía Osvaldo también en otra de las sesiones, tenemos que atribuir al modelo económico y político del neoliberalismo, que de alguna manera también sustenta una visión del mundo, ¿no? Bien, gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, estamos en esta primera pregunta planteándonos
¿Cómo va el crimen organizado? ¿Cómo se está reacomodando en México? Mientras buena parte de la atención y los recursos del Estado mexicano están volcados en la atención del COVID-19. ¿Cómo vemos en lo general? Esa es nuestra primera pregunta de entrada, Ricardo. Sí, buenas tardes a Víctor, buenas tardes a Osvaldo, al auditorio que nos está escuchando, a ti en lo particular, Julio. Sí. Mira, yo creo que la dinámica del crimen organizado se ha mantenido muy abierta, muy clara en todo el país. Es decir, creo que yo no le he visto ningún cambio, digamos así, drástico. Se mantiene el nivel de violencia muy elevado, lo cual es un reflejo de esta narcodinámica. Y ahí está el crimen organizado muy activo. Hay que recordar que bueno, desde hace muchos años el narcotráfico dejó de ser una actividad, digamos, especial de los llamados grupos criminales, porque en realidad operan con un portafolio bastante vasto, bastante amplio de actividades delictivas. Mencionaba algunas, Víctor, el caso de los secuestros. Yo diría que, por ejemplo, hoy tenemos un crimen organizado mucho más presente en la vida pública, incluso política del país, porque además de las 20 o más actividades criminales como extorsiones, secuestros, la venta de protección, las extorsiones, bueno, obviamente la venta de drogas, ya el crimen está muy presente, por ejemplo, en la política. No solamente financia campañas políticas, como de esto hay muchos ejemplos, sino que también, como lo apuntaba en la semana anterior, el crimen organizado también ya hace política y gobierna municipios. Esta es una realidad que es difícil de ocultar. Yo recuerdo un dato de 2010, del área de estudios municipales del Senado de la República, un estudio bastante amplio a nivel nacional, y dio cuenta que por lo menos el 80% de los municipios de México estaban gobernados por autoridades ligadas directa o indirectamente a alguna modalidad del crimen organizado. En aquel momento llamó mucho la atención este dato, pero posteriormente las autoridades ya no ahondaron al respecto, y es un tema que se ha dejado de lado. Es decir, yo lo decía la semana pasada que el presidente no se refiere a este fenómeno de la narcopolítica, ni qué cantidad de territorios realmente están controlados desde el punto de vista económico, social y político por el crimen. Yo creo que son muchos, y esto genera, desde mi punto de vista, un fenómeno que suele llamarse vacío de Estado. Y ahí, justamente donde hay vacío de Estado, pues hay crimen. El caso de Michoacán es un ejemplo bastante claro, que se refuerza ahora con la aparición de este cártel, que por lo menos en su mensaje a través de redes sostiene ser una extensión o tener una especie de sociedad con la organización de Jalisco Nueva Generación. Pero esta narcodinámica, desde mi punto de vista, es posible solamente por el vacío de Estado. Ahí donde no se aplica la ley, ahí donde no hay autoridades, o bien si las hay, están ligadas a estos grupos, pues ahí florece el crimen organizado, florecen las actividades delictivas, y me parece que, ahorita decía Víctor, el presidente ha mencionado muchas veces, desde que tomó posesión, que una de las razones por las que no hay combate frontal al crimen es porque están atendiendo las causas. A mí me parece que una de las causas que no se están atendiendo es precisamente este fenómeno de la narcopolítica, y cómo el gobierno ha ido perdiendo control territorial precisamente porque los grupos del crimen organizado
ya participan abiertamente en campañas para puestos de elección popular, ganan las elecciones y luego son gobierno. Claro. Bien, les recuerdo que pueden ustedes interrumpir civilizadamente, intercambiar puntos de vista. Voy a hacer a continuación alguna pregunta en la que voy a introducir un leve elemento periodístico de decirles cuando lleguen a los 2 minutos, ustedes pueden extenderse el tiempo que sensatamente quieran, pero yo les voy a ir diciendo, ya llevas 2 minutos. 10. Dos. Diles uno para Si que no, hablen 2. No, 2 minutos. Hoy el presidente de la República dio a conocer que el secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda, va a emprender una limpia de corrupción en los puertos. Dijo el presidente López Obrador que esto es como se lleva a cabo en aduanas y migración. Dijo el presidente de la República que el secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda, es un hombre honrado, incorruptible, y a él le estoy encargando este asunto. Vamos a limpiar todo el sistema. Estoy seguro que en poco tiempo vamos a poner orden. Osvaldo Zavala, marinos en los puertos para eliminar la corrupción. ¿Se podrá entregar una carta de tanta confianza al líder o al jefe de una fuerza armada en México como la Marina? No, bueno, es una pregunta muy, muy fuerte, Julio. Pues sin duda es uno de los grandes desafíos, de los grandes retos del López Obradorismo. ¿Cómo entrar verdaderamente en un proceso de desmilitarización? Y esto que nos comentas, pues sin duda no es conducente a ese objetivo en general, ¿no? Es decir, por un lado tenemos un país que ha estado controlado por militares en casi en toda su totalidad territorial de los últimos 12 años, los últimos 2 sexenios anteriores, y tenemos entonces con la presidencia de López Obrador pues una pregunta muy, muy compleja, es decir, ¿cómo de pronto en un país que ha crecido desmedida, que ha hecho crecer desmedidamente su aparato de seguridad y que le ha entregado control territorial institucional a las Fuerzas Armadas, de pronto va a contener ese poder? Entonces, yo creo que parte de la estrategia ha sido, digamos, tensar y aflojar esa cuerda por medio de diferentes mecanismos que el gobierno de López Obrador está implementando. Por ejemplo, la creación de la Guardia Nacional es uno, emplazada a la Guardia Nacional, ya lo discutimos la vez anterior. Entregarle el nuevo aeropuerto, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas también yo creo que es una forma de, digamos, de negociar una cosa por otra, tal vez, ¿no? Ahora hacer esta concesión en los puertos, sin duda, pues es preocupante y abre esa misma pregunta, ¿no? Ahora, entonces para mí en realidad ese es el eje de la violencia en el país en general, ¿no? Es decir, lo que tenemos que pensar más que lo que, por ejemplo, Ricardo llamaba hace un momento narcodinámica o narcoviolencia. Me parece que nuestra principal preocupación debería ser el papel de las Fuerzas Armadas en el país y la manera en que se instrumentaliza a las Fuerzas Armadas o no en un combate al narcotráfico. Entonces, digamos que en este punto en particular que me señalas, mi pregunta sería exactamente cómo la Marina va a hacer esta limpieza, cómo la Marina realmente va a ocuparse de esta parte de la seguridad. Es decir, me preocuparía mucho me preocupa más bien mucho que no hay una explicitación, un trazo explícito de cómo operan las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. En este acuerdo que apareció en el Diario Oficial de la Federación no hay nada explícito en ello, y entonces tenemos que exigir que más allá de que se nos prometa una militarización emplazada, etcétera, lo que necesitamos es una hoja de ruta clara sobre cuáles son los límites de estas tareas de seguridad, cuál es la actuación específica de las Fuerzas Armadas, dónde exactamente está el mando civil de todo esto, y cuáles son los límites de su aparición. Entonces, creo que en ese punto yo no veo un vacío de Estado, que es lo que decía hace un momento Ricardo. Yo más bien lo que veo es una saturación de Estado. Es decir, yo creo que el problema general de cómo percibimos la violencia es que insistimos en que el país pareciera que está gobernado por estos grupos que territorialmente se nos dice, ¿no?, controlan partes del país, pero al mismo tiempo tenemos un aparato de seguridad enorme que tiene carta blanca abierta para transitar el país, para echar bala, lo que se llama en teoría política el monopolio de la violencia legítima, que aunque muchos sectores de corrientes académicas
discuten si esto o no sigue operando en México. Yo creo que sí, yo creo que el monopolio de la violencia legítima sigue en manos del Estado y que a veces se entiende mal qué significa realmente ese concepto, ¿no? Yo creo que tendríamos que repensar que el monopolio de la violencia legítima en cualquier Estado, no solo en México, no significa que el Estado sea el único actor violento, ni tampoco que es el único que se permite, digamos, hacer acciones de violencia en el país, sino que más bien el monopolio significa que permite designar actores de violencia o sesionar parte de la violencia en territorios y, por ejemplo, en el caso de las Fuerzas Armadas, entregarle territorios a las Fuerzas Armadas para que controle y lleve a cabo tareas de seguridad. Entonces, para mí esas son las grandes preguntas, ¿no? La saturación de Estado más que el vacío del Estado. Sí. Bien, 4 minutos con 11 segundos. Víctor Ronquillo, perdón. Por favor, adelante, Víctor. Bueno, es que son varios temas y varios asuntos, ¿no? Yo creo que sí, lamentablemente, el crimen organizado ha establecido una alianza evidente con grandes sectores del poder político y estoy convencido también de que ha tomado territorios, ¿no? De que se ha constituido como una fuerza económica y política de enorme influencia en el país, no hay la menor duda, ¿no? Y sí creo que no sé si saturación de Estado o ausencia de Estado, pero lo evidente es la capacidad corruptora del crimen organizado, su capacidad para ocupar espacios, para generar violencia en función de su negocio. Y luego respecto a la pregunta, mira, aquí yo creo, voy a tratar de recurrir y reflexionar en términos de lo que me parece un asunto histórico, ¿no? Mira, hace algunos años, cuando poco antes de que se inicie la guerra del narco, el aliado natural establecido por el Estado mexicano en su combate al narco, perdón, no el aliado, sino el brazo ejecutor, era el ejército, no había la menor duda, el ejército, no las Fuerzas Armadas. Con la participación del gobierno de Estados Unidos, con esta alianza que se establece y que define políticamente una ruta y que vemos evidencia, estoy pues un poco recordando algunos datos, ¿no? Pero vemos evidencia con la famosa Operación Cóndor, se genera algo de lo que tenemos poca noticia, pero es la corrupción en el propio ejército. Gutiérrez, Rebollo y demás, estoy haciendo obviamente un vuelo, pues ahí, ¿no? Como pájaro sobre todo este fenómeno, pero en ese momento el propio ejercicio del poder de un brazo importante político, militar, industrial de Estados Unidos, de este complejo que decide en buena medida las estrategias geopolíticas de Estados Unidos, encuentra un nuevo aliado, y ese aliado es ni más ni menos que la Marina. Eso es historia, pero desde entonces las Fuerzas Armadas han participado mayormente. Y justamente en el al final del sexenio de Calderón y de Peña Nieto, y Ricardo lo recordará mejor que yo, y si lo ha documentado obviamente y espléndidamente, las acciones para la captura de algunos de los narcos importantes fueron realizadas, entre comillas, por la Marina, seguramente también con el liderazgo de agencias de Estados Unidos. Sí. Y luego hay otro dato que tenemos que al final de cuentas el asunto y el tema tiene que ver con lo político y con las alianzas. Mira, al fin, ¿cómo podemos definir al gobierno de López Obrador? No, por mi parte no hay ninguna carga peyorativa, ni mucho menos, ¿no? Simplemente es un ejercicio académico, periodístico en relación a ello. Es un gobierno socialdemócrata, es un gobierno que está tratando de ser progresista. Hay un proyecto político de López Obrador, sin duda, de transformar a este país. Para lograr ese proyecto, que yo no soy quien para reflexionar en torno a sus posibles líneas, pero para lograr ese proyecto, indudablemente, el gobierno de López Obrador, como ocurre con otros gobiernos socialdemócratas, buscan alianzas, y esas alianzas tienen que ver con sectores concretos. El sector de la organización obrero-campesina en México no existe como una fuerza política determinante. Hay algunos sectores cooptados desde hace mucho por el poder político y que son tradicionales en el priismo, ¿no?
Y por otra parte hay sectores muy radicalizados en el campo mexicano que difícilmente encontrarían una alianza con López Obrador. Entonces, bueno, una de las alianzas establecidas por el gobierno de López Obrador tendrá que ver con encontrar estos sectores, ¿no? Y no hay duda de que un sector importante, preponderante, y que además te va a dar un sustento, pues perdón que lo diga de manera tan gruesa, en las armas, son las Fuerzas Armadas. Claro. Y las Fuerzas Armadas se han encargado de distintas tareas en este gobierno, y están presentes una semana sí y otra también en la estrategia política que López Obrador presenta en las mañaneras. Bien. Incluso en esta reconversión de los hospitales y la estrategia para atender al COVID, están presentes las Fuerzas Armadas. El otro sector que es muy importante señalar... Llevas 5 minutos, un amplio grupo, ya termino, mi querido Julio, un amplio grupo que tiene que ver con un sector del empresariado mexicano, que obviamente no es el Consejo Empresarial Mexicano, pero sí son las alianzas que pudo construir desde la campaña política o antes de López Obrador. Perdón, jóvenes, por irme tan lejos. No, hay cuidado. 5:16. Ahora, por favor, Ricardo Ravelo. Sí, mira, Julio, yo creo que independientemente de la urgencia que en este momento existe en el país, y es la razón fundamental por la que se echó mano de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad. Yo creo que lo que este gobierno dejó de lado es realmente el rescate o la construcción, digamos, de un nuevo proyecto policíaco muy necesario y muy urgente en este país. Creo que México es de los poquísimos países del mundo que han echado mano de las Fuerzas Armadas para enfrentar un tema que es estrictamente policíaco, como es la inseguridad pública y como lo es el crimen organizado. Cuando se echa mano de las Fuerzas Armadas, quiere decir que ya todo lo demás ha fracasado, o bien que no se disponen de herramientas eficaces para enfrentar un flagelo de esta naturaleza. Realmente este llamado a las Fuerzas Armadas me hace sentir nuevamente como si estuviéramos en el sexenio de Calderón, con la única diferencia de que realmente las Fuerzas Armadas no están llevando a cabo operativos contra ninguna organización criminal. Me parece que es una actividad que es más presencial que operativa, por lo menos hasta ahora. Ahora, el hecho de que estén en puertos, pues no es de extrañarse. Ya desde hace algunos meses, digamos, cuando empezaron a salir a flote los problemas de corrupción y de cómo estaba operando la mafia china y otros grupos criminales en las aduanas, pues se recurrió también al ejército para apoyar las tareas en las aduanas y tratar de desactivar estas redes que tenían, pues, o tienen controladas las 49 aduanas del país, por donde pues todos los días se mueve droga, se mueve dinero, se mueven armas, todo tipo de contrabando. Esa actividad ahí prevalece a pesar de la presencia del ejército, como también prevalece la violencia. Es decir, la gran pregunta es, ¿para qué regresan las Fuerzas Armadas al territorio si no van realmente a actuar, si no van a llevar a cabo tareas para desmembrar organizaciones criminales, para pacificar este país? ¿Es solo presencial? ¿Cuál es realmente la función? Por lo visto, bueno, el objetivo está muy claro. Ya se militarizó la política de seguridad de este gobierno, algo que pues no se había dado porque el presidente había planteado un proyecto distinto de no uso de las Fuerzas Armadas para tareas policíacas. Hoy cambia de opinión, pero sigo con esta pregunta. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué? No veo realmente todavía una estrategia clara de combate a las redes del crimen organizado.
No veo todavía, por ejemplo, que haya un concierto de instituciones que puedan acompañarse en una tarea integral para ir desactivando redes de lavado de dinero, redes patrimoniales del crimen organizado, que me parece que está haciendo falta realmente acompañar a una tarea militar de una tarea estrictamente de inteligencia que vaya desactivando los grandes capitales que se han amasado a la sombra del crimen y con la impunidad que ha prevalecido por años en este país. Me parece que bueno, llevar a cabo una tarea solamente reactiva no va a llevar al país a la pacificación. Insisto que este proyecto tiene que ser integral, y ahí donde no se golpee el nervio financiero, me parece que el crimen organizado seguirá teniendo vida por mucho tiempo. Bien, gracias. Pues 4:40, o sea que ahí andamos en el promedio, andamos 4 minutitos y fracción. Yo creo que ahí vamos a estar en el promedio. Pero es que eres mal referí. Soy mal referí. Sí. Debería entrar así. Va. Tarjeta amarilla, tarjeta roja. Voy a hacerle como Leo Zuckerman y otros entrevistadores. Me voy a estar ahí encima tratando de... Bueno, pero... Mientras sea solo eso en lo que te parezca a Leo Zuckerman, todo bien. Osvaldo Zavala. Osvaldo Zavala, quiero hacer esta pregunta para los tres e inicio contigo. Esta semana se comenzó a circular el libro digital, en edición digital solamente, de Felipe Calderón, cuyo título es Decisiones difíciles. Más allá de la valoración partidista, electoral, ideológica, les pregunto si realmente, como lo plantea el propio Felipe Calderón, debo decirles que yo, por obligación profesional, me chuté todo el libro, pero les pregunto, lo que él plantea es que, a fin de cuentas, ante la realidad del dominio y el crecimiento del crimen organizado en México, se tuvieron que tomar esas decisiones difíciles. Pregunto, Osvaldo Zavala, en realidad, ¿todos tienen que tomar esas decisiones difíciles? La casaca militar de la guerra contra el narcotráfico que inició Felipe Calderón, ¿ha sido trasladada ahora esa casaca al propio Andrés Manuel López Obrador, porque él, a su vez, también está tomando decisiones difíciles? Pues mira, yo creo que primero tendremos que pensar en qué marco, en qué contexto se dieron esas supuestas decisiones difíciles del presidente Calderón. Yo recordaba en la mesa anterior cómo toda la década antes de que iniciara su sexenio, el homicidio doloso descendía en el país, y esos son datos oficiales. Es decir, tenemos ya una clara idea ahora con la distancia histórica que nos supone la supuesta guerra contra el narco, que no había una emergencia en el país de homicidios ni de grupos del narcotráfico, ni estos supuestos cárteles que estaban fuera de control, ni tomando las ciudades, ni nada de eso. Mi ciudad, por ejemplo, Ciudad Juárez, hasta 2007, estaba viendo un descenso sostenido de la violencia. 2007, de hecho, fue el año menos violento en Ciudad Juárez. Eso solo cambia en el momento en que llegan las Fuerzas Armadas. Ahora, lo que sí cambia, yo creo que las verdaderas decisiones difíciles del presidente Calderón, que desde luego no van a estar marcadas ni en su libro, ni por ejemplo en el libro de Guillermo Valdés, ¿no?, de la historia del narcotráfico. Guillermo Valdés, director del CISEN durante su sexenio, es que fue en su sexenio que inició todo este proceso fuerte, que fue paralelo a la militarización, que es de la llamada reforma energética. Nada más un dato, por ejemplo, ¿no? Bajo el sexenio de Calderón creció el sector minero, aumentó en un 224%. ¿No? Eso es extraordinario. También bajo su sexenio, por supuesto, se dieron enormes paraísos fiscales para empresas transnacionales que empezaron la explotación de recursos naturales. Entonces, yo insisto en este tema porque cuando uno relaciona las zonas de la violencia con las zonas de extracción, aparecen preguntas inmediatas y evidentes. Hay alguna parte del sector académico y periodístico que se resiste a pensar esto, que piensa que esto tiene que ver más bien con una lectura
equivocada de la violencia, pero yo creo que tenemos ya suficiente material para relacionarlo. Está el trabajo que yo he mencionado de mi colega Arturo Rodríguez, de la académica Guadalupe Correa, de la periodista Don Paley, del periodista Ignacio Alvarado, que han hecho claras asociaciones entre estos mapas de la violencia y los mapas de la extracción. El caso de Michoacán, por ejemplo, donde apareció este supuesto cártel Sicuirán de nueva generación, y además me encanta cómo la prensa siempre aparece como el brazo armado de, ¿no? Ese lenguaje oficial que además se reproduce así tal cual. En Michoacán vemos este grupo paramilitar de pronto apareciendo, diciendo que tienen control del país, pero se nos olvida, por ejemplo, que desde 2014 hay más de 20 proyectos mineros en el estado. Esos 20 proyectos casi todos sin capital mexicano. Entonces lo que tendremos que preguntarnos es cómo es posible que en un estado tan violento, tan conflictivo, donde hay un vacío de podestado supuestamente, donde tenemos estos diferentes grupos que han sacudido el tejido social, ¿cómo podemos concebir que al mismo tiempo haya 20 proyectos de extracción minera actualmente? Ahora, y eso que ocurre en Michoacán se puede trasladar a todo el país, ¿no? En todo el país, según datos del Sistema Integral sobre Economía Minera, ¿no? El del Servicio Geológico Mexicano. Yo estaba ahorita consultando su base de datos. Se nos dice que actualmente hay 1,189 proyectos mineros de compañías de capital extranjero, principalmente canadienses, estadounidenses, chinas. Si hubiese verdaderamente una caída de Estado, si el presidente Calderón hubiera tenido que reaccionar ante una supuesta amenaza de criminalidad a tal grado que hay que militarizar porque el país está tan sacudido, ¿cómo es posible, insisto una vez más, que el propio Estado y que 1,100 proyectos de extracción, nada más en la minería, nada más estoy hablando de minería, no estamos hablando ni siquiera de gas natural, de petróleo, etcétera? ¿Cómo es que toda esta estructura de expolio de energéticos esté operando al mismo tiempo exactamente en las zonas donde mayor violencia ocurre, ¿no? Entonces tenemos que hacernos estas preguntas, porque si no seguimos repitiendo el propio discurso oficial. Es decir, seguimos pensando que los Zetas en verdad están ahí descabezando personas porque tienen una pasión por la muerte y porque tienen un sentido de libertinaje, etcétera, y pensamos en estas narrativas que criminalizan a sectores enteros del país, y pasamos por alto que el país, lejos de estar capturado por crimen organizado, está capturado por una élite político-empresarial que está constantemente dedicada al saqueo, al expolio de los recursos energéticos, mientras aquí todos nosotros seguimos hablando de la hija de Ojos y del cártel de Tláhuac. Bien, pues Víctor Ronquillo, tu punto de vista, por favor. Bueno, es que yo creo que habría que pensar qué fue primero, ¿no? Bueno, respondo primero en relación a Felipe Calderón. Digo, lo que pasa que así planteado parecería que era la única opción posible, lo mismo que hoy. No es la única opción posible. Ya lo decía Ravelo, ¿no? Y también de alguna manera lo perfilaba Osvaldo. Hay otros modelos de seguridad, hay otras perspectivas sobre la seguridad, y obviamente en el caso del calderonismo se confundió lo que era la seguridad pública, y bueno, lo ocurre ahora, por cierto, también con lo que puede ser la seguridad nacional. El asunto del narcotráfico desde la perspectiva del calderonismo fue atajado como un asunto de seguridad nacional. Grave error que desencadena una serie de problemas. Ahora, no hay duda también de que los recursos naturales de México y de Latinoamérica y de otros países en el mundo, pues son una enorme tentación en la realidad geopolítica y de los intereses de Estados Unidos, ¿no? No hay la menor duda, y de las mineras canadienses, o incluso ahora que está en discusión estos asuntos, pues de las empresas eólicas o que trabajan con energía eólica españolas, ¿no? Lo que sí me parece es que estos son procesos mucho más complejos que no responden necesariamente a estos criterios que a veces limitan lo que acontece en la realidad. Cuando en 2007 menciona Osvaldo lo que ocurrió en Ciudad Juárez, bueno, ya había un antecedente de la construcción de una narcopolítica, como también dice Ravelo, en Juárez. Y obviamente, lamentablemente, el país desde hace mucho ha padecido la vinculación, el asociamiento de estos dos espacios de poder.
Y lamentablemente esta élite, y ya lo decía yo hace también un rato en tu mismo espacio, mi querido Julio, lamentablemente esta mafia del poder, como decía López Obrador, está también ligada en muchos ámbitos a los negocios de la economía del delito. Sin duda que es así. Y esta economía del delito no es un asunto de nivel nacional, es un asunto de nivel mundial. Y obviamente los beneficios de esta economía del delito benefician a quien ha establecido un orden económico político mundial. Claro. Un orden económico político mundial donde, lo voy a decir muy brevemente, los muertos los ponemos nosotros, pues, las ganancias las tienen ellos, ¿no? Pero es enormemente complejo. Lo que sí creo, y que es definitivo, es que claro que hay otra alternativa. Estamos en una situación de emergencia, pero habría que pensar en otras perspectivas de seguridad ciudadana, seguridad que tiene que ver con un proyecto auténticamente progresista de izquierda, que el gobierno de López Obrador parece que se asoma, que le entra al toro, que se avienta al ruedo y luego de pronto recula. Pero también existe, pues, lo que decía yo, ¿no? La necesidad de buscar esas alianzas, ¿no? Bien, gracias Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, por favor, tu opinión sobre este punto. Mira, sobre el libro de Calderón te diría que ahí faltó añadirle, además del título Decisiones difíciles, le añadiría y erráticas, ¿no? Fue un gobierno monotemático, donde pues todo se centró en la guerra contra el crimen organizado, una guerra fallida. Ahí coincido con Osvaldo cuando él decía, bueno, que la guerra fue un pretexto. Parece que sí, hay muchos elementos que van fortaleciendo esta tesis, que fue un pretexto, porque si analizamos los resultados de esta lucha contra los grupos criminales, pues te diría que una de las preguntas que habría que hacerle a Felipe Calderón es realmente qué fue lo que combatió durante 6 años, donde pues el país quedó convertido en un territorio bañado de sangre, más de 100,000 muertos. Obviamente no todos los muertos tenían que ver con crimen organizado, murió mucha gente inocente. Pero como siempre, bueno, como decía, recuerdo unas palabras de Henry Kissinger, ¿no? En una guerra lo que menos importa son los muertos. Se supone que aquí importaban los resultados, pero tampoco se dieron. Yo creo que voy a retomar o a citar un término que usó en algún momento Edgardo Buscaglia para describir lo que él llamaba la paradoja de la guerra. Es decir, entre más operativos y más tarea militar se llevó a cabo en el territorio contra el crimen organizado, los grupos criminales siempre reaccionaron de una manera muy virulenta, por 2 razones: porque tenían la capacidad de fuego y además disponían del dinero, el recurso. ¿Para qué? Para hacer la guerra contra el Estado, para corromper a funcionarios, para seguir taladrando a las instituciones y para, como él lo explicó en algún momento, para seguir capturando pedazos de Estado hasta llevarlo a la atrofia casi absoluta, como ocurrió en muchos estados de la República. Yo diría, por ejemplo, que un efecto contrario de esa guerra es que le permitió a los cárteles entrar en una etapa de internacionalización. Los grupos criminales empezaron a mirar hacia otros países del continente, hacia Europa, Asia, donde empezaron a establecer alianzas para fortalecerse. Esto realmente, la guerra derivó en una capacidad de asociación bastante amplia. Algunos grupos, por ejemplo, antagónicos históricamente, como Sinaloa y Golfo, terminaron aliados.
los Zetas con los grupos que había en Michoacán también, de tal manera que, bueno, se establecieron alianzas importantes que solamente fortalecieron sus posiciones en los territorios donde estaban afincados, de tal suerte que la guerra de Calderón, no dudo que haya sido una decisión difícil, pero fue también un verdadero fracaso. Un verdadero fracaso, una lucha verdaderamente inútil, cuyas consecuencias hoy estamos padeciendo. Ahora, si nos vamos al terreno jurídico, al terreno judicial, la mayoría de los casos importantes que se investigaron, pues se perdieron en los tribunales, porque en el gobierno de Calderón surgió con mucha más fuerza que en otros sexenios, un vicio verdaderamente pernicioso en la Procuraduría General de la República, que fue la fabricación de expedientes, la construcción de acusaciones con testigos protegidos que mentían. Esta figura del testigo protegido, que según el presidente López Obrador iba a desaparecer, pues creo que todavía sigue usándose, y que, bueno, llevó a la cárcel a mucha gente, y en el momento de presentar pruebas y demostrar los dichos y las acusaciones, pues simplemente no había los elementos clave, ¿no? Para poder sustentar acusaciones y que los criminales o presuntos criminales pues fueran objeto de una sentencia ejemplar. Hay un grave problema también de la aplicación de la justicia. Yo creo que en resumen, el gobierno de Calderón fue un total fracaso en casi todos los proyectos en los que se involucró. Por eso digo que, bueno, no solamente las suyas fueron decisiones difíciles, sino verdaderamente erráticas, porque sentaron precedentes bastante dolorosos y bastante perniciosos en materia criminal que, insisto, hoy todavía seguimos padeciendo sus fallas. Muy bien. Bueno, pues yo quisiera comentar algo dinos, Osvaldo. Perdón por interrumpir. Lo que pasa es que quería comentar un poco lo que decía tanto Ricardo como Víctor. Me parece... Yo quisiera insistir que tal vez la interpretación más, a mi juicio, más acertada tal vez de los años de Calderón, tendría que pensar que la guerra en realidad no fue un fracaso, sino más bien un completo éxito. Y también yo creo que aquí depende de la perspectiva que uno adopte al momento de observar esos años. Cuando vemos que el proyecto de militarización del país, propulsado por Estados Unidos, se desarrolló completamente, tuvo un enorme éxito en su implementación, es decir, en el éxito al que me refiero es a permitir que el crecimiento del aparato de seguridad y el dominio y la hegemonía militar que se construyó en México avanzó desproporcionadamente en ese sexenio, pues tendríamos que considerar que todo ese proyecto tuvo un profundo éxito. Yo recordaba ahorita que hablaba Ricardo, el libro de Wilber Torre, de Narcolix, donde él cuenta cuando el presidente Bush en aquella época le dice a Calderón pues que es tiempo de quitarse los guantes y afrontar al crimen organizado, y que un emocionado Felipe Calderón le dice, pero me vas a dar el equipo de Jack Bauer. ¿Se acuerdan de la famosa serie claro. de 24? Sí, porque en la cabeza de Calderón pues había toda esta épica, ¿no? del combate, sino al terrorismo, porque no llegamos a eso, o por lo menos no se ha conseguido establecer esa idea de narcoterrorismo todavía del todo en México, pues sí en el supuesto combate al narcotráfico. Entonces yo creo que tendríamos que pensar, entonces salirnos de esa lógica y pensar en realidad que esta militarización lo que logró sobre todo fue lo que también se conoce como el concepto de violencia organizada, es decir, donde las Fuerzas Armadas, en una política de Estado bien planeada, perpetra crímenes, crímenes de lesa humanidad, estrategias para desplazar, para el desplazamiento forzado de comunidades enteras, como hemos dicho antes, la apropiación ilegal del subsuelo, el acoso a toda resistencia local, comunitaria, y la expansión de estos megaproyectos de inversión transnacional. Entonces yo creo que estas dos cosas van vinculadas, y yo no las estoy vinculando solamente porque, digamos, es parte de mi agenda, sino porque en realidad lo que yo propongo
proviene de un largo fenómeno de relación entre militarización, paramilitarismo y desplazamiento forzado y saqueo de recursos energéticos, que ha ocurrido, por cierto, en todo el planeta, ¿no? Es decir, es tal vez uno de los grandes principios del avance del neoliberalismo militarizado en la región, como enseña pues prácticamente todo experto en neoliberalismo en el planeta, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el trabajo de David Harvey, cuando él habla del concepto de acumulación por despojo, ¿no? Es decir, el momento en que los estados saturados de violencia utilizan a sus fuerzas armadas en el nombre de una supuesta seguridad nacional para llevar a cabo estas estrategias de desplazamiento y de apropiación de recursos. Entonces, en este sentido, yo estoy de acuerdo con Víctor. Yo creo que hay que reenfocar esta discusión hacia la historia de la agenda de seguridad nacional en México, que no inicia con nosotros, sino que es más bien recibida históricamente en México y que ha sido producto de una larga hegemonía estadounidense, ya no solo en México, sino en toda la región, en todo el hemisferio, y que podemos llevarla hasta atrás, como decía Víctor, hasta la Operación Cóndor, pero que en el caso de Calderón, esas decisiones de las que él habla, ese es el momento clave en el que él acepta como presidente, en la soberanía que quedaba del país, entregar, digamos, a las tareas de seguridad de las Fuerzas Armadas, porque está siguiendo finalmente esta narrativa que viene desde Washington y que fue planteada históricamente en múltiples ocasiones durante las primeras décadas del siglo XX a las presidencias anteriores, desde el presidente Zedillo, ¿no?, el presidente Fox, donde se insistía constantemente en la necesidad de militarizar la seguridad pública. Correcto. Entonces, digamos, si entendemos ese arco histórico completo, esto que llamamos cárteles, ¿no?, grupos criminales, entran en un segundo plano. Lo que tenemos que ver entonces en el primer plano, la historia de la militarización, la historia de cómo esta agenda de seguridad nacional tuvo un tremendo éxito y cómo hasta la fecha, aún con un presidente que se propone la pacificación, no nos podemos sacudir el legado de esa militarización, o sea que seguimos todavía luchando contra el efecto pernicioso de la militarización que nos legó el presidente Calderón. Bueno, y que todavía continúa la cuarta transformación, ¿no? Porque digamos que... Sí, por supuesto, lo que hablamos hace un momento. Etapa. Correcto. Oye, yo decía un poco, y se me olvidó en la anterior, digamos, participación, que quién había sido primero, si el huevo o la gallina, porque al final de cuentas también hay una utilización de estos grupos criminales cuando hay resistencia, ¿no?, para instaurar estos proyectos de extractivismo, ¿no? Claro. A mí me tocó armar un reportaje donde de pronto lo que ocurría en la Sierra Norte de Puebla, a partir de las organizaciones campesinas que resistían fuertemente a estos grupos, sobre todo de la industria minera, de las eléctricas también, ¿no? La organización había contenido mayormente, ¿no?, la participación de las empresas, y de inmediato se vinieron sucediendo una serie de actos criminales. Se vino la presencia del crimen organizado, se generó un problema grave de inseguridad y obviamente eso permitió la participación de pues fuerzas públicas del Estado de Puebla para pacificar la realidad, ¿no? Entonces, sí me parece que tenemos que ver en un segundo plano lo que ocurre con los cárteles, pero eso no limita su existencia ni el profundo dolor humano. Sí es cierto que la guerra del narco puede ser vista desde esa perspectiva que mencionas, Osvaldo, pero no hay que olvidar que es un éxito para ellos, ¿no? O sea, al final de cuentas, esta militarización, esta construcción del enemigo que procede de Estados Unidos, aún antes del 11 de septiembre, que genera enormes recursos económicos y beneficiarios a partir del Plan Mérida, de las transnacionales norteamericanas, constructoras de armamento y de todos estos elementos, helicópteros y demás, también encarna lamentablemente en una realidad de grupos organizados que construyen una economía del delito y que establecen una alianza política indudable con la fuerza política o el campo de lo político en México, ¿no? Correcto. Bueno, yo lo que diría tal vez a esto es que esto que llamamos cártel, mi problema con la palabra cártel no es tanto con esto decir que no haya grupos de traficantes, por supuesto que los hay, eso sería absurdo negarlo. Yo cuando me refiero a que los cárteles no existen, me refiero precisamente al discurso oficial, la manera de enmarcar
la problemática de la seguridad nacional como si estos grupos de verdad tuvieran primero un control, un monopolio sobre el tráfico de drogas en el país y afuera del país, como por ejemplo dice por momentos Edgardo Buscaglia, ¿no? Que él atribuye al cártel de Sinaloa una presencia global enloquecida, y como si estos grupos funcionaran como un tipo de estructura piramidal, cuando vemos mucho del trabajo académico serio hecho, antropológico y también periodístico, hecho en campo, ¿no? Lo que vemos es completamente lo opuesto, son grupos en dispersión, pequeños, ¿no? que sufren, que totalmente vulnerables, que sufren independientemente de las políticas de seguridad, los vaivenes del mercado de drogas. Hay un trabajo que salió en 2019, hecho por 3 académicos británicos, que se publicó, que está en línea, que yo estaba consultando hace poco, donde se nos hablaba cómo en Nayarit, por ejemplo, con la aparición de la crisis del fentanilo en Estados Unidos, los productores de opio quedaron completamente rebasados, y que el precio del opio cayó totalmente, menos de la mitad, y que están ahora con la pandemia completamente inutilizados. O sea, es decir, el narcomenudeo está completamente fuera de su sitio. No hay dónde vender, no hay mucho por hacer en realidad. Entonces, esta idea del cártel como un grupo que controla territorios, etcétera, eso es a lo que yo me refiero con que no existe, ¿no? Esa mitología la que tenemos que desmontar de inmediato si vamos a pensar con claridad el fenómeno de la seguridad nacional en México. Bien. Bueno, pues muchas gracias, Osvaldo. Teníamos otras preguntas que nos están llegando al chat, que tenemos nosotros individualmente, pero ya por cuestión de tiempo, ya son las 3:15, 3:17 que tenemos actualmente, y bueno, pues vamos a dejarles las últimas palabras a Ricardo Ravelo, que ha estado con muchas ideas, pero bueno, pues Ricardo, ya tienes las últimas... la última participación de este programa. ¿Cómo cerramos? Mira, ahorita que hablabas decía Osvaldo, de los cárteles, yo entrevisté hace unos 15 años a Ruth Serrano, que era en aquel momento la esposa de Benjamín Arellano Félix. Ajá. Y platicando sobre el tema del cártel de Tijuana, etcétera, etcétera, ella decía, mira, cuando yo conocí a Benjamín hace 20 años, estamos hablando de 2005 por ahí, eran novios, dice, yo iba a las reuniones y en aquel momento, estamos hablando de los años 80, considero, dice, pues no había grupos, es decir, todo el narcotráfico, por lo menos en el norte del país, lo manejaban como si fuera una sola familia. Nos llevábamos muy bien con el Mayo Zambada, nos llevábamos excelentemente bien con los Carrillo, etcétera, etcétera. Todos éramos lo mismo, éramos una sola familia, pero luego se empezaron a pelear y vinieron las disputas y las divisiones, y bueno, creo que esto sin duda fortaleció posiciones individuales, porque cada personaje que tenía o ejercía un liderazgo, pues construyó su empresa criminal, y creo que de aquí pues surge aquello que en un momento dado, la DEA consideró como cártel, porque la DEA en los años 70, o antes de los 70, no hablaba de cárteles, fue una forma de etiquetar a los grupos como para tenerlos identificados, de una manera más clara, y bueno, pues da la casualidad que la palabra cártel se les puso como un sello a todos los grupos que más o menos estaban bien organizados, que tenían un control territorial y un dominio sobre el producto que manejaban, que bueno, en aquel momento solamente era tráfico de drogas, marihuana, amapola, cocaína, sobre todo en los principios de los 70 fue cuando pues Félix Gallardo, Caro, fueron los primeros que empezaron a traficar con cocaína colombiana, y coincide justamente con la aparición del cártel de Medellín, encabezado en aquel momento por Pablo Escobar, ¿no? De tal manera que, bueno, desde este punto de vista, digamos que los cárteles sí existen, ahí están, son empresas del crimen, le podemos llamar grupos organizados, etcétera, pero bueno, si hay una cabeza, detrás de esa cabeza, pues hay una empresa criminal, y hay una empresa criminal que tiene operaciones de todo tipo, de tráfico, de lavado, de control territorial, de corrupción política, etcétera, para mantenerse verdaderamente impune, ¿no? Bien, pues hemos tenido
aquí nos están regañando ya en el chat de YouTube. Dicen, bueno, ¿cuál prisa? Ya no estás en la octava, ya no tienes la dictadura del tiempo, de los cortes, déjalos hablar. Uno dijo que está dispuesto a la inanición, que nomás que le lleven una sopita de fideo con aguacate y que él le sigue aquí viendo todo esto. Así es que a medias vamos a negociar y a ver, hagamos una última pregunta que no me puedo quedar sin ella y comienzo contigo, Víctor Ronquillo. Finalmente lo que estamos viviendo pareciera que va a ser la continuidad del pasado con mejores intenciones de cambio de la actual administración, pero la fuerza del negocio, el impacto del negocio, ¿tiene que seguir rodando y funcionando en este México? Mira, lamentablemente sí. Yo quisiera recordar también algo que había mencionado y que tiene mucho que ver con los argumentos de Buscaglia que trae aquí a la mesa Ravelo, ¿no? Uh-huh. Mira, yo creo que el gobierno actual tiene que trabajar en términos de inteligencia para abatir esta realidad. Sí creo, ojalá que no me equivoque, que de alguna manera el tema del narcotráfico es un tema central en la agenda del gobierno de López Obrador. Me parece que la respuesta fue, como lo decía, pues una respuesta de urgencia, pero sí me parece que se ha dejado de lado una labor de inteligencia para combatir a estos grupos de poderío muy grande, económico, político, uh-huh, que en ocasiones trascienden a nuestras fronteras. Sí. Y creo que el trabajo tiene que darse, ya lo mencionaba, ¿no? En estas áreas que son fundamentales y que también lo decía Buscaglia, ¿no? El tema de terminar con la infraestructura de operación del crimen organizado, lo cual es muy grave porque tiene que ver también con los espacios de corrupción. Sí. Otro tema tiene que ver con terminar con el tráfico de armas, uh-huh, fundamental. Claro. El asunto del lavado de dinero y el asunto de terminar, que de eso no se ha hablado. Ricardo lo puso en la mesa, me parece de una manera muy acertada hoy. La vinculación entre los grupos de poder político y los grupos del poder del narcotráfico. No olvidemos que cárteles, grupos criminales, como lo queramos llamar, funcionan con el modelo mafioso, y el modelo mafioso participa de manera sustantiva en la economía y tiene como un elemento central el doblegar a quienes se oponen a sus designios por dos elementos: por el poder de las armas o por el poder corruptor del dinero. Claro. Entonces, la estrategia de terminar con la corrupción, uno de los elementos centrales de la argumentación, de la acción política y de la promoción publicitaria, incluso del gobierno de López Obrador, de abatir la corrupción, tiene que abatir también este espacio de la corrupción política que protege a los grupos del crimen organizado, que por cierto, y esto ya es una realidad que mencionamos, no es solamente el narcotráfico, ¿no? Es la trata de personas y constituye un espacio de un enorme poder económico, claro, y político, ¿no? Bien. Osvaldo Zavala, lo que en esta última pregunta y al mismo tiempo sobre lo que dice Víctor Ronquillo, inteligencia para enfrentar al narcotráfico, ¿se han desmantelado o eso se ha dicho lo que fue el CISEN? ¿Qué se tiene realmente de inteligencia en este gobierno? Es decir, inteligencia institucional para enfrentar este problema. Mira, lo que pasa es que el CISEN fue, digamos, la agencia que apareció en 1989 precisamente en el giro en el que se adoptó la Agenda de Seguridad Nacional Antinarco plenamente en México. Es decir, antes de CISEN lo que teníamos era pues que la Dirección Federal de Seguridad y la Secretaría de Gobernación en general ni siquiera pensaban al narcotráfico como un problema de seguridad nacional, porque no lo era, porque simplemente eso históricamente, a pesar de todas estas narrativas que tenemos del famoso cártel de Guadalajara y de Caro Quintero, etcétera, ninguno de estos traficantes representaba absolutamente ninguna amenaza para el Estado. Al contrario, eran gente instrumentalizada por el Estado y por Estados Unidos para avanzar sus propias agendas geopolíticas, como ya se ha dicho antes tantas veces, como para financiar, por ejemplo, la contrainsurgencia en Nicaragua. Entonces, CISEN, la aparición de CISEN en el 89, lo que hizo es hacer circular de una manera mucho más potente esa agenda de seguridad nacional, y yo creo que fue una máquina de narración
que más que inteligencia lo que hizo es naturalizar la agenda de seguridad nacional en México. Entonces yo veo que correctamente el presidente López Obrador tenía que desarticular esa agencia que nos llevó y que legitimó en una forma discursiva la guerra contra el narco para poder avanzar en una nueva política de seguridad. Entonces, cuando dice Víctor que el tema del narcotráfico es central a la agenda, yo creo que es central a la agenda de seguridad nacional, pero no debería ser central a la agenda de seguridad de López Obrador. Yo creo que la verdadera agenda de seguridad para López Obrador está en dos polos, y ninguno de ellos es el narcotráfico. Uno es la militarización, insisto, cómo contener la militarización. Yo creo que hay una enorme preocupación, como decía hace un momento Ricardo. Yo no veo que esto necesariamente se vaya a resolver ni en este sexenio ni en el siguiente, y hay una tensión tremenda entre qué hacer con este poderío militar y cómo negociar con este poderío militar concesiones como el aeropuerto, el nuevo aeropuerto, o ahora esto de los puertos para la Marina. Eso bien. Por un lado. Y por otro lado, pues lo que tenemos es qué hacer con la extracción de energéticos. Yo creo que ese es donde verdaderamente está el capital, donde verdaderamente está, digamos, el saqueo del país. Estas fantasías de multimillones que produce el narcotráfico se han demostrado una y otra vez que simplemente son cortinas de humo. Cuando vemos la caída de cada uno de estos supuestos capos, vemos a traficantes bastante empobrecidos, bastante marginales, que andan a salto de mata. Yo recuerdo el famoso caso del Chapo, cuando el Chapo reinaba, supuestamente se nos decía que, la revista Forbes, por ejemplo, nos decía que el Chapo tenía una fortuna de $1,000 millones, que si la comparamos con la fortuna de Carlos Slim, pues digamos, no es nada, ¿no? Eso es el cambio de Carlos Slim en una de sus cuentas, empezando por ahí. Pero luego dos, ni siquiera esa fortuna existe en realidad, es decir, no hay ni una cuenta al respecto, y seguimos fantaseando con la supuesta magnitud del negocio del narcotráfico. Entonces yo creo que la verdadera agenda de seguridad nacional no debe estar enfocada en seguir pensando que tenemos que combatir a esta entelequia llamada crimen organizado, que no es sino un concepto vaciado de significado, y pensar más bien en esos dos polos, militarización y saqueo de energéticos. Yo creo que ahí es donde verdaderamente está la preocupación más inmediata y el mayor reto para el presidente López Obrador. Bueno, pues gracias. Y ahora sí, Ricardo Ravelo, te toca cerrar esta gran mesa de análisis y de discusión con esa pregunta: ¿seguirá el negocio? ¿Tiene que seguir rodando y va a seguir caminando? Dígase lo que se diga y hágase lo que se haga. Yo creo que sí. Mira, a lo largo de la historia, y lo hemos comentado aquí en varios momentos, ningún gobierno del mundo realmente ha podido derrotar a la mafia en ninguna etapa de su historia, ¿no? Es decir, siempre los gobiernos han apostado por tener más o menos una gobernabilidad viable, pero difícilmente tocan los engranajes de un negocio que genera ganancias importantes. Si no las generara, pues no existiera, ¿no? Creo que en ese sentido esto es muy simple y muy práctico. Si el narcotráfico no es negocio, pues entonces no tiene caso que haya este nivel de narcodinámica en México. Yo creo que sí, sin duda. Colombia, por ejemplo, y es un ejemplo al que siempre recurro, porque Colombia va algunos años adelante que nosotros. En Colombia realmente lo que ha pasado después de que se disolvieron los cárteles de Cali y Medellín, que eran los más importantes en los 80, lo que vino fue una revolución. Se establecieron nuevas reglas del juego, llegaron nuevos personajes al poder. Quiero decir, no necesariamente llegaron mesías, llegaron políticos vinculados al crimen organizado, pero con muy conscientes de que para ellos ya el país era invivible y que necesitaban cambiar las reglas del juego, legislar para poder llevar al país a una pacificación, porque bueno, Colombia, como sabemos, llegó a un nivel muy elevado de violencia. Ahí sí se presentó este fenómeno que llaman el narcoterrorismo, donde pues de día y de noche se estallaban carros bombas en distintos lugares públicos, con toda la cantidad de muertos que se dieron. Ahora, ¿qué pasó con el Estado colombiano? El Estado colombiano sentó las bases para continuar con el negocio.
Es decir, hoy el negocio del narcotráfico en Colombia es uno de los más bollantes. Dicen que tanto como en la época de Escobar y de los Rodríguez Orejuela. Solo que hoy los llamados capos pues ya no son ostentosos, ya no invierten su dinero en Colombia, ya no andan en carros lujosos, ni tienen mansiones pomposas, ¿no? Por eso digo, y son pasan tan inadvertidos que ahora se les conoce como los invisibles. Uh-huh. Pero la narcodinámica sigue bollante, el negocio continúa bollante, uh-huh. Y esta me parece que es una postura que asumió el gobierno colombiano de pacificar el país, llevar al país a un nivel de tranquilidad donde no impactara ya la violencia del crimen, pero sí privilegiaron ante todo que Colombia siga siendo uno de los países más exportadores de droga en el mundo. Me parece que hacia allá va México. Es decir, hablamos de combate al narcotráfico, pero realmente lo que se trata de controlar es la violencia que genera el narcotráfico, no el narcotráfico en sí, porque el narcotráfico sin duda significa negocio y significa algo importante para la economía tan endeble de México, más en estos tiempos, de tal manera que ¿a qué va el gobierno desde mi punto de vista? A llevar al país a una pacificación, pero en ningún momento a destruir las actividades criminales que reditúen ganancias y derrama económica para el país. Bueno, pues la verdad es que les agradecemos mucho esta oportunidad. Hay que hacer luego una especie de con esta triple D que tenemos de Ravelo, de Osvaldo y de Víctor Ronquillo. Vamos a hacer un día de estos un programa largo porque estos temas dan para mucho, pero bueno, por esta ocasión pues ya debemos dejar a la gente a que se vaya a comer con tranquilidad. Así es que muchas gracias, Víctor Ronquillo. No, muchas gracias, Julio, gracias, Osvaldo, Ricardo, todo el equipo de producción de tu programa, Julio, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Osvaldo Zavala. Muchas gracias, Julio, Víctor, Ricardo, un gran placer, como siempre, conversar con ustedes. Hasta luego. Ricardo Ravelo, muchas gracias. No, bueno, gracias a ti, Julio, por esta oportunidad de platicar contigo y con el auditorio. Muchas gracias a Víctor, a Osvaldo, grandes amigos, y bueno, pasen buena tarde. Bueno, pues muchas gracias a los tres, hasta luego y seguimos en contacto. Buenas tardes.